Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Un placer como siempre encontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre Irán y su presencia en nuestra región. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Por qué es tan importante Irán para nuestra región? Y porque siempre que escuchamos hablar de este país es porque se habla de alguna guerra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Irán, como todos saben, es lo que era la antigua Persia. Entonces, realmente es un país que tiene un peso muy importante en Medio Oriente. No es un país más, no es un país que ha surgido aleatoriamente o por intereses de alguna potencia en el siglo XX. Es un país con toda una tradición y que aparte es el líder del chiismo. Entonces, tiene una gran influencia sobre muchos sectores islámicos. Entonces, hoy realmente es una puerta hacia el Medio Oriente que sería bueno explorar. Muy bien, ¿y quién mejor que Valeria Rodríguez para ayudarnos a entender lo que está sucediendo y hablarnos un poco de las relaciones exteriores de Irán, el acercamiento a nuestra región y también sobre la comunidad musulmana en nuestro país? Así que Valeria, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, ¿cómo estás, Ivonne? Bien, un gusto recibirte en esta nueva casa, ¿no? Un gusto que podamos hablar sobre este tema. Y voy a arrancar para que me digas, porque a partir del aislamiento que sometieron a Irán, Estados Unidos y sus aliados europeos, los persas han desarrollado una sofisticada industria militar. Pero tenemos pocos datos en otras áreas. Vos que estuviste recientemente por allá, ¿cuál es el grado de desarrollo que se encuentra este país? Bien, bueno, en principio, un poco volviendo a lo que decía Marcelo, hay que tener en cuenta que Irán estuvo cercado durante muchos años. Anteriormente, antes de la revolución, había un shah que era una especie de monarca que de alguna manera trabajaba para Estados Unidos. Una cosa, ya que hablas del shah, ¿de dónde salió? Porque a veces uno tiende a creer que esas monarquías son cosas que vienen de siglos y no están así. Sí, en realidad viene de las dinastías anteriores, después de los Qajar, vienen, digamos, es una familia ya de monarcas que venía de hacía muchos años. De hecho, cuando hace la fiesta de Persépolis fue porque cumplía, no sé, creo que 200 años de, digamos, su familia, la familia Pahlavi. Pero sí, viene de familias. En este caso sí era una monarquía tradicional. Sí. En algunos otros casos en el Golfo no, son familias que a partir del siglo XIX empezaron. Claro, exactamente. Sí, acá específicamente sí venía, digamos, de generación en generación. Luego de la caída del Shah, a partir de la Revolución Islámica que se llevó adelante en el 79, se empiezan de alguna manera a cerrar, digamos, como una forma se aíslan como para cuidarse al interior, porque imagínate que después de la revolución se le hace una guerra impuesta con Irak, que es su vecino, y su vecino estaba, digamos, financiado por Estados Unidos, o sea, lo que implica eso, ¿no? Era Irak desde Saddam Hussein. Exactamente. Entonces, bueno, de alguna manera Irán tuvo que empezar a acercarse y a cuidarse al interior, ¿no? De ahí en adelante empezaron una carrera armamentística básicamente por una cuestión para cuidarse, ¿no? Porque imagínate que al haber sufrido una guerra de 8 años con su vecino, o sea, lo que le podía llegar a pasar, ¿no? Una guerra que hubo cientos de miles de muertos. Sí, que todavía siguen encontrando cadáveres, es muy impresionante, y eso generó a su vez un gran nacionalismo por parte del pueblo iraní, porque los caídos para ellos se los llama mártires, y tienen en el país es como muy fuerte porque donde vos vas caminando por una calle y de repente te encontrás en una vereda con una piedra y con gente que está alrededor rezando, y eso es un mártir, o sea, un mártir de la guerra que fue hace no mucho tiempo, porque fue en los años 80. Bueno, ahora bien, si bien ellos empezaron a generar su carrera armamentística, de alguna manera las potencias se dieron cuenta de eso y el potencial que ellos tienen, porque como bien dijo Marcelo, son los persas, vienen de la antigua Persia, con lo que implicó eso,
Entonces, de alguna manera yo creo que las potencias pensaron alguna forma de invadirlos, que fue económicamente. Claro. Pero eso, a pesar de haberle hecho una guerra económica, eso no los detuvo, porque ellos, creo que, pienso yo, por un sentimiento nacionalista, por amor a su historia y por amor a su país y por amor al Islam, que eso también es otro punto importante dentro de Irán. Ellos siguieron, digamos, siguieron buscando la forma de cuidarse, ¿no? De defenderse. Eso, la primera excusa fue por la toma de la embajada. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en eso? La toma de la embajada fue antes de que sacaran al Shah. Sí. O sea, fue una de las cosas que, digamos, hizo explotar la revolución de alguna manera. Sí. Porque se dieron cuenta que la embajada trabajaba en conjunto con el Shah y, bueno, la gente frente a esa situación, obviamente que el ambiente ya estaba caldeado de antes, también el Shah empezó a imponer políticas en contra del Islam, en contra de la religión que es mayoritaria en Irán, y eso generó, bueno, que el ambiente se empieza a caldear y cuando se enteraron de esto de la embajada, la relación que tenía con el Shah, bueno, tomaron la embajada y fue como una de las cosas más como más anecdóticas de la revolución, ¿no? Ahora, vos dijiste que Irán fue atacado económicamente. ¿Cómo es la economía de Irán hoy y cuál es la importancia que tiene su región? Bueno, Irán, y volviendo a lo que veníamos hablando, porque todo es remontarse hacia atrás para poder entender. Ellos, así como dijimos antes, crearon una carrera armamentística como otros países también de Medio Oriente. Ellos también se desarrollaron al interior, desarrollaron sus industrias. Ellos tienen industrias, por ejemplo, la fábrica Saipa, que es una de las fábricas más importantes de automóviles de Irán, es nacional, la hicieron ellos con todas las sanciones económicas, porque a partir de la revolución Estados Unidos les impuso un montón de sanciones económicas que digamos, evitando que Irán pueda comerciar con otros países. ¿Un bloqueo similar al que sufrió Cuba? Exactamente. De hecho, hace un par de años, no sé si ustedes recuerdan, el caso Paribas, caso Paribas de un banco que era francés, que tuvo relaciones económicas con una persona iraní, y por eso, con un iraní, creo que era también con alguien de África, no recuerdo bien el país, y con alguien de Cuba. Y bueno, a raíz de eso se le hizo le cobraron un impuesto enorme por haber hecho eso, porque esos países estaban bloqueados económicamente. Y a partir de este aislamiento que sometieron Irán a Estados Unidos, como habíamos hablado anteriormente, claro, desencadenó estos sucesos que vos acabas de describirnos. Ahora, Argentina tiene un intercambio con esta región muy escaso, algo que va más allá de los problemas traídos por las acusaciones hacia Irán, por el tema de la AMIA. ¿Hay posibilidad de que avancen las relaciones bilaterales, al menos las relaciones comerciales se retomen los valores de intercambios de otras épocas? Ojalá. Mira, haciendo futurología. Sí, futurología. Actualmente Irán y Argentina y el Estado argentino no tienen relaciones comerciales, pero sí con el sector privado. El sector privado sí tiene relaciones comerciales con Irán. ¿Tienes idea en qué volumen? Cereales, exactamente, sí, cereales, maíz, creo que maíz seguro. Tal vez alguna otra oleaginosa también, pero bueno, otro tipo de relaciones no. En otros momentos sí ha tenido relaciones tecnológicas, sobre todo la cuestión de la energía atómica en su momento. Había muchos argentinos que iban a Irán a ayudar, digamos, al armado de las... Claro, porque creo que tienen un reactor, ¿no?, hoy en funcionamiento, que fue instalado en la época del Shah. Claro, ahora yo creo que tienen más de uno. Bueno, en su momento, ya ese proyecto viene desde esa época. Exactamente, sí. Que es lo que termina hoy después con esta presión. Sí, bueno, obviamente después Irán empieza... ¿Y cuáles son las áreas de desarrollo de Irán? Bueno, hay varias. En principio, todo lo que es nanotecnología, tecnología en todos los aspectos tecnológicos, desde
bioenergía, por ejemplo, bueno, tecnología en lo que respecta a automóviles, maquinarias, tiene varias. Y ¿Cómo después, nos afectó el embargo petrolero? ¿cómo? El embargo petrolero, ¿cómo lo afectó a la economía? ¿Cómo se vivía? Porque vos fuiste varias veces y tuviste experiencia directa. Sí, sí. El problema grave de Irán, por lo menos hasta ahora, es el tema de la inflación. Si bien ahora se levantó el tema del bloqueo, hay otro problema, que es que Estados Unidos no está cumpliendo con ese acuerdo. Entonces eso también impacta, o sea, no se logra bajar del todo la inflación. Ahora igual la cosa está un poquito mejor, pero todavía no se ve el impacto de la firma de ese tratado en lo que es la cuestión económica, todavía sigue siendo complicado. ¿Y en la vida de la población en general vos notás que hay carencias o que la gente está tranquila y tiene sus necesidades básicas? No, las necesidades básicas están satisfechas, por lo menos lo que se puede ver a simple vista. Es como de repente vos vas a la capital y es como cualquier capital del mundo, vas a ver de todo. Pero en general el iraní promedio puede vivir, digamos, tranquilo, o sea, puede lograr tener de repente un pedazo de pan, qué sé yo, las cuestiones básicas las puede llegar a solventar, digamos. Es un país que se ve con un nivel de pobreza a simple vista, como se ve en otros países. No, es como de repente, ahora esta última vez que estuve en la capital. Lo que te puedo decir es lo que se ve en cualquier capital. Tal vez no tanto como de repente se ve ahora en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires capital. Ahora se ve mucho más gente viviendo en la calle. Allá por ahí no ves tanto eso. Hay, pero no ves tanto de repente. Y bueno, como te decía antes, es como cualquier capital. Okay. Y ahora, Argentina se ha visto arrastrada en una confrontación entre Israel e Irán en razón de la responsabilidad en los atentados, con acusaciones que mezclan intereses nacionales e internacionales, ¿no es cierto? O sea, sin muchos fundamentos, porque bueno, tenemos una discusión interna sobre estos atentados que lleva hasta la muerte de una discusión que obviamente los medios de comunicación masivos tienen una posición, pero realmente la gente que seriamente se ha ocupado del tema, bueno, deja muchísimo que desear la investigación de la AMIA. Ahora, ¿hay formas de superar este problema? ¿Cómo se toma Irán? O sea, ¿qué importancia le asigna Irán a este inconveniente que se ve metido en el medio de Argentina, el Estado argentino? Yo creo que Irán, en principio, tiene toda la intención de poder solucionarlo. El problema es que en Argentina, como sabemos, hay mucho sionismo. El sionismo está prácticamente en todos lados en Argentina y está muy fuerte porque es uno de los países en donde mayor cantidad de sionismo tiene, digamos, en lo económico, en los medios de comunicación incluso y en la política. Entonces, el sionismo está emparentado con Israel, por lo cual es un tanto complejo. Por eso mismo lo que pedía Irán era que de repente, bueno, si querían indagar a esas personas que supuestamente estuvieron implicadas en ese caso, entonces que viajaran hacia allá, hacia Irán, y que se le hicieran la indagatoria, bueno, como ya se había acordado en un principio antes de la firma. ¿Qué pasó que no se pudo hacer? Y el problema fue que no lo aceptaron acá en Argentina. El problema fue que se dijo que era inconstitucional, que no se podía hacer, cuando en realidad sí hay un antecedente, que es el antecedente del banco Citi en los años 90, que hubo también un caso de corrupción en el banco y lo que se hizo fue indagar a los directivos de ese banco en Estados Unidos, o sea que la justicia argentina viajó a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con Irán? Y el tema de que el Parlamento iraní no lo ratificó, a mí me han comentado que en realidad no hacía falta que se ratifique. No hacía falta porque era un memorándum en ese momento. Sí, el famoso memorándum. Y ellos estaban muy contentos porque a ellos no les gusta tener digamos, países en contra. Necesitan
justamente interrelacionarse, porque hoy en día la revolución está fuerte y hoy en día tienen la espalda como para poder salir al mundo a interactuar con otros países. ¿Y cómo ven desde Irán el conflicto con la Argentina? ¿Lo tienen registrado? ¿Es importante? ¿Es una cosa que ya...? Sí, no sé si es súper importante. Es importante ahora, yo creo que ahora sí es importante, porque ahora están buscando una interrelación con América Latina, un fortalecimiento de lazos, que si bien ya previamente, anteriormente con el gobierno de Ahmadinejad, se había buscado un acercamiento. Se acuerdan que bueno, estaba muy emparentado con Chávez en su momento, y bueno, luego cuando asume Rouhani, eso quedó medio como ahí, como que no se sabía si se seguía con la misma política o no, y ahora con el ministro Javad Zarif, terminaron bueno, aceptando esa línea de poder interactuar nuevamente con América Latina. Y bueno, como bien decías vos, vinieron a fines del mes pasado. Eso te voy a preguntar, ¿cuáles son las acciones de acercamiento que hubo en los últimos tiempos de Irán con nuestra región? Bien, hace muy poquito, hace un mes, 2 meses, estuvo el canciller en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, El Salvador, Chile y no me acuerdo, Venezuela, y Cuba también estuvimos. Bueno, fueron 6. Y bueno, lo que se acordó fue entablar relaciones comerciales e intercambio también tecnológico en lo que respecta a farmacéutico, después también, bueno, de nanotecnología y un par de puntos más también relacionados a todo lo que es la tecnología. Bueno, la idea es empezar a abrirse, digamos, al mundo. Todo el tiempo, si vos seguís las noticias de Irán, todo el tiempo se están relacionando con distintos países. Hoy justamente se reunió con el ex canciller de Suecia, se reunió hoy el canciller iraní con esta persona, que la idea es un poco hablar de la problemática actual en Medio Oriente y también sobre el tema del acuerdo que anteriormente estuvimos hablando, que no se está cumpliendo. Entonces, bueno, se juntaron. La gente no tiene muy en claro que Irán está luchando en contra del Estado Islámico en Siria. Sí. O sea, ¿podés contarnos un poquito cómo es la situación social en Irán? Por ejemplo, viste que se estereotipa mucho a la mujer y que la mujer es sometida porque tiene un velo. ¿Cómo realmente lo ves vos de allá? ¿Cómo lo sentiste como mujer musulmana criada en la Argentina? O sea, que no es que no viste nunca otra realidad, tenés otra realidad y podés hablar, creo, con cierto fundamento. Sí, el problema más grave que tenemos en Occidente es pensar que todo el mundo tiene que pensar como piensa Occidente, y el ver de repente que puede haber otras realidades distintas, que puede haber otras formas de pensar diferentes, otras concepciones filosóficas distintas, se lo ve como algo negativo. La mujer en Irán es como cualquier mujer en cualquier país. La única diferencia es que tiene un velo en la cabeza. Esa es la única diferencia, que por ahí la ropa es un poco más larga, pero la mujer en Irán maneja, la mujer en Irán trabaja, la mujer en Irán estudia, y es el 60% de las mujeres, el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Va a ser un problemón para dentro de unos años. ¿eh? Dentro de unos años volvemos a hablar. Exactamente. Sí, porque todavía... Va a ser un problemón porque a veces yo no soy feminista. Si hay algo que no soy, es feminista, y ya lo he dejado claro en varias veces mi punto de vista, porque si bien soy una mujer que no pueden tildarme de sometida, porque tengo una excelente relación, pero hay determinados parámetros que me gustan. Me gusta la familia, me gusta el cocinar, me gusta el mimo del marido, me gustan los hijos, y sin embargo me gusta ir a la calle, me gusta trabajar, me gusta, siendo una artista marcial, y se puede hablar de cómo manejo, ¿no? Pero es cierto que tanto eso de que la mujer dentro de una o dos generaciones va a haber un problema inverso. Yo creo que el hombre va a estar desplazado, o sea, porque acá quizás es buscar un equilibrio, ¿no? Entre la igualdad.
La igualdad pero no hay cambio de rol, eso es lo que no estoy de acuerdo. O sea, una igualdad de trabajo, una igualdad de derechos, esto está perfecto, pero yo veo que países como Irán, ya es como vos decís, hay un 60%. Sí, sí, eso es impresionante. Lo mismo en los cargos públicos. Pero asimismo, si bien hay muchas mujeres en los cargos públicos, todavía en los cargos jerárquicos no ha llegado. Sí, que esto es importante, ha habido una vicepresidenta mujer, que fue la del gobierno anterior. La del gobierno anterior, sí, el gobierno anterior fue que tuvo una vicepresidenta, que eso es importantísimo porque es un gran cargo, pero para cargos más altos que ese todavía no se llegó. Pero bueno. Hay una ley que se aprobó acá en la Argentina, creo que rige para las próximas elecciones, es que tiene que haber un hombre... No se aprobó todavía. No se aprobó, pero está estudiando. Sí. Un hombre o una mujer. A mí me parece bárbaro que se busque este equilibrio, que la mujer busque este lugar, pero no solo por ser mujer, sino tiene que ser por una capacidad de la persona. O sea, está perfecto que sea un legislador hombre o una mujer, un hombre o una mujer en la lista, pero ¿qué pasa de repente si pones una mujer, que no todas tenemos ejemplos infinitos? Sí. Pero volviendo... Voy a traer un poquito al tema, porque nos un poquito... Volvemos al tema de... Otro día hacemos un programa sobre el feminismo, sobre lo que tienen a favor y en contra esas posturas, hay veces radicales, porque algunas son absurdas, otras son... Hablando de radicalismo, perdón Marcelo que te interrumpa, hablando de este radicalismo... Se dan cuenta que no es sometido, no es la mujer. Aparte estás en minoría, Marcelo, lo siento mucho. No hablo. Donde hay dos mujeres no podés. Hablando de radicalismo, ¿cómo vive las mujeres, la comunidad musulmana, todos estos cambios que están habiendo y principalmente la comparación, la vieja comparación de musulmán, terrorista? O sea, ¿cómo está viviendo la actualidad la comunidad musulmana en este momento? Es un tema complicado, complejo. Yo creo que la agenda internacional puso como primer punto atacar al Islam de alguna manera. Y hay dos formas de atacar. Por un lado, la negativización, que es lo que vos decís, claro. Y por el otro lado, la desideologización del Islam. ¿Que cómo es eso? Por ejemplo, Turquía. En Turquía hay un movimiento, el movimiento de Fethullah Gülen, que es un señor que le responsabilizaban del levantamiento. Exactamente, es uno de los responsables, y lo que hace es armar una especie de Islam no militante, o sea, más light, más tranquilo, más bueno, recemos y nada más. Cuando en realidad el Islam es más que eso, es más que una cuestión litúrgica, es mucho más. Sí, un compromiso más profundo. Exactamente, entonces lo que se hace es tratar de quitarle la parte política al Islam. Entonces eso lo que hace también es atacar al Islam de alguna manera. Bueno, pero eso se hizo también con el cristianismo. Si vos ves el catolicismo, se lo fue despojando gradualmente de todo lo que podía ser molesto para el desarrollo del capitalismo, y hoy te encontraste con un catolicismo tan lavado que la verdad tuvo que venir alguien como Francisco para sacudir un poco y decir, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Porque esto no es cristianismo. Sí, totalmente. O sea, hablamos de catolicismo en líneas generales. En otras ramas del cristianismo creo que la situación es más grave todavía. Sí, por eso. Las dos vertientes son esas. Por un lado es la ridiculización, por ejemplo. Hace muy poco, ustedes recordarán el tema del burkini, que no se podía usar burkini en las playas de Francia. ¿Por qué? ¿Qué te molesta que una mujer se ponga lo que se quiere poner? Déjala. Por otro lado, bueno, ahora hace un par de semanas también, no sé si vieron que salió una chica con hijab en la revista Playboy. Eso también es ridiculizar el Islam, porque se tilda como de aperturista. Que el propósito en sí es todo lo contrario, o sea, vos ahí estás cosificando a la mujer, que entonces para defender a la mujer la terminás cosificando. Exactamente, sí. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte acá con nosotros, ayudarnos a entender, en este caso, bueno, un poco las relaciones exteriores de Irán, su interés en nuestra región, el acercamiento. Las relaciones internacionales de Irán, un poco lo que es Irán,
y un poco lo que vive la comunidad de Irán acá. De Irán, en realidad no es la comunidad chií acá, porque en realidad ellos son argentinos como somos nosotros. Exactamente. Así que bueno, esperamos contar con tu presencia en otras oportunidades. Siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre con ganas de volver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, prometo que la próxima vez dejaré que Marcelo hable más y se explaye y buscaremos meternos más en el tema. Así que hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana próxima para seguir informándoles sobre lo que está sucediendo en Asia y en el resto del mundo. Así que será hasta la semana que viene.